Esto en Uruguay para que en menos de 24 horas se dé inicio a la jornada electoral. Cerca de 2,5 millones de ciudadanos están convocados para elegir al presidente de la nación y a la totalidad de los integrantes del Parlamento uruguayo. El partido Frente Amplio llega como principal favorito a los comicios. Sin embargo, el candidato presidencial del oficialismo, Tabaré Vázquez, no tendría la votación suficiente para lograr la victoria en primera vuelta. Según las más recientes encuestas, el oficialista tendría el 40% de los sufragios, seguido por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle, con el 26% de la intención de voto. Que se están pagando todavía en nuestro país. 11 de la mañana y 10 minutos en Punta del Este, Uruguay. Establecemos contacto en vivo con Daniel Esquivel. Él es profesor de máster en consultoría política. Señor Esquivel, muy buenos días y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenos días y un saludo grande a toda la audiencia en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Señor Esquivel, como escuchábamos, las encuestas muestran una intención de voto favorable al oficialismo. Sin embargo, todo parece indicar que no va a haber triunfo mañana, sino que necesitaríamos ir a una segunda vuelta para conocer al nuevo presidente de Uruguay. Sin embargo, quería consultar con usted algo que ha venido presentándose esta última semana y es en relación a las diferencias entre el actual presidente José Mujica y el candidato oficialista a sucederlo, Tabaré Vázquez. ¿De qué manera puede influenciar el voto hacia el Frente Amplio estas divergencias que se han presentado entre estos dos candidatos? En realidad no se trata de un fenómeno nuevo, sino que considerando que el Frente Amplio es una coalición de partidos y movimientos, no un partido político en este sentido estricto. Siempre han habido esas diferencias de criterio. Es más, cuando el actual presidente Mujica fue electo presidente de Uruguay, en la campaña electoral también existieron en aquel momento cruces públicos inclusive entre el entonces presidente Tabaré Vázquez y el entonces candidato José Mujica. Ahora también hubieron algunas desinteligencias entre ambos cuando los roles están cambiados, cuando Mujica es el presidente y Tabaré Vázquez es el candidato del propio Frente Amplio. No creo que en particular esas desinteligencias, que ya digo que son de larga data, tengan un peso excesivamente fuerte en este proceso electoral, pero son algo que suma simplemente a un factor de desgaste del Frente Amplio en los últimos 10 años y a un sector del electorado que no era ideológicamente de izquierda, pero que prestó su voto a la izquierda para gobernar, que concedió esa oportunidad para gobernar en 2 oportunidades. Ese desgaste lo puede alejar un poco del candidato Tabaré Vázquez. Ahora, si bien las encuestas hablan de unas cifras, el oficialismo del Frente Amplio con aproximadamente un 40%, 44% de intención de voto, se habla del Partido Nacional con un 30, 33% y del Partido Colorado cerca de un 15%. Frente a una segunda vuelta, un balotaje, ¿cómo podrían verse estas fuerzas? Porque ya el Partido Colorado ha hablado de que podría dar su apoyo hacia el Partido Nacional. ¿Realmente podrían pasar este 15% de apoyo del Partido Colorado al Partido Nacional y vencer al Frente Amplio en una segunda vuelta que se realizaría el próximo 30 de noviembre? Hay una realidad y es que los votantes del Partido Colorado están más próximos históricamente al Partido Nacional que al Frente Amplio. Y seguramente la gran mayoría de esos votantes van a apoyar, sí, en una segunda vuelta al candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Esto es así y seguramente le da un margen de impredecible al resultado de una segunda vuelta, porque depende en gran medida de hasta dónde llegue el Frente Amplio en la primera vuelta. En general, los analistas todos coinciden que con menos del 45% de los votos, a Tabaré Vázquez le resultaría muy difícil llegar a ganar en una segunda vuelta. En cambio, con más del 45% de los votos, estaría en una posición bastante cercana al triunfo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Lacalle, que ya se ve o se perfila según las encuestas como el candidato que iría a la segunda vuelta junto con Tabaré Vázquez, él ha planteado además posturas bien claras en torno, por ejemplo, al tema de la marihuana, que también lo ha hecho el candidato del Partido Colorado. ¿De qué manera puede influir en la intención de voto de los uruguayos esta postura frente a la ley de regular la parte de distribución y consumo de marihuana que ha sido promovida además
por José Mujica. Sí, es cierto, José Mujica promovió esa ley. Esa ley le dio también mucha notoriedad a nivel internacional. De todas maneras, ya en el momento mismo en que la promovió, el electorado uruguayo, casi que en sus 2/3 partes, estaba o sigue estando con discrepancias y con diferencias respecto a esa ley. O sea, no ha sido una ley popular y además tampoco ha sido todavía implementada en la práctica y por lo tanto no forma parte de la vida cotidiana de los uruguayos aún. Quiere decir que sí, que tal vez sea para algunos sectores de la sociedad un factor que ha contribuido a ese cierto desgaste del Frente Amplio en el gobierno. Bien, agradecemos a Daniel Esquivel, profesor en máster en consultoría política, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy buen día. Buenos días, saludos.